Visitan Cuébano en su sexta edición presenta una selección de voces, autoras, autores, dramaturgos, ensayistas, narradores, que vienen a, de alguna forma, presentar su obra más reciente en la Feria del Libro de la Universidad de Guanajuato. Sean ustedes bienvenidos al sexto ciclo Visitan Cuébano. Este año, en la 62ª edición de la Feria del Libro de la Universidad de Guanajuato, ha cobrado el tinte de internacional. Por eso hemos invitado a Camilo Rodríguez, un colombiano radicado en México, que nos platica las aventuras y vicisitudes de un exiliado en este país. Un colombiano en México trabaja, un colombiano en México se inserta en las calles recónditas del centro histórico, en la Ciudad de México. Un colombiano redescubre un poco de su propia tierra, que se hermana por muchas razones culturales, históricas y literarias, desde luego. Bueno, yo personalmente regresé de Francia, en donde había pasado 5 años, donde había estudiado y trabajado, y entré acá a un nuevo oficio en el sector diplomático. Entré a la Embajada de Francia en México, estuve 1 año allí y pues bueno, luego se me abrieron las puertas de la cultura, del mundo literario, y empecé a escribir en distintas revistas, en publicaciones culturales, y pues escribir pues mi propio trabajo literario, desde las crónicas, la narrativa corta, un poco de poesía y pues bueno, el periodismo, que también es como una caldo de cultivo del movimiento cultural en México. Pues yo pienso que el ojo del cronista debe enfocarse en la maravilla de lo cotidiano. Es una concepción un poco moderna de la crónica, ¿no? Hay algo que es el realismo México, creo yo, que es muy atractivo y muy fascinante. Hay una cultura también del barrio, ¿no? Que pues impregna de vida la ciudad, que impregna de poesía la realidad, claro, con sus consecuencias, con sus dificultades también, la desigualdad, la inseguridad, que también son materia de escritura para un género como la crónica, que tiene un poco también de exposición, de denuncia. Básicamente eso, en la escritura hay una necesidad del fenómeno que uno está analizando, que uno está observando, pero también pues de la voz del narrador, de la voz del yo lírico, del poeta. En mi narrativa hay un poco de como saldar cuentas con el pasado, revivir ciertos aspectos de la historia que yo creo que ofrecen soluciones al panorama, como pues bueno, la educación laica y de doble moral, que en el trasfondo es como judeocristiana, el sentimiento de la culpa. Yo pienso que son elementos muy centrales en mi narrativa. Yo pienso que uno siempre ansía el más allá, ¿no? El otro lugar, como diría Baudelaire. La mirada de uno mismo en su propia casa es distinta a la mirada de uno mismo en un lugar desconocido, ¿no? Partidas. Yo creo en las partidas como una manera de agrandar el cerco, que cierra nuestros pasos en la morada materna de donde nunca hemos salido. Es como si debiéramos partir para poblar otros aires y recobrar los viejos, esos que el recuerdo roció de humo, esos que la rutina azota con su azafrán cansino. Y en la macedumbre del volver nos preguntamos si el dolor se escribe como los libros de contabilidad que duermen dentro de armarios y muebles viejos, o si quizás se escriben canciones vagabundas que se muerden la cola como los perros tontos y los mitos. Yo creo en las partidas porque no hay otra forma de darle tiempo al tiempo y de esculpir nuevos amores y nuevos odios y olvidos para luego demolerlos con el martillo irreductible del silencio, con ese pálpito incesante que nos empuja a partir para buscar en el frescor del viento. Actualmente estoy haciendo la traducción de
una obra de Jean-Jacques Rousseau, que es Las ensoñaciones del paseante solitario. Él fue el último de sus libros. Al final de sus días él pasó un confinamiento justamente, estuvo en confinamiento en un castillo, en Hermeneville, pues en las afueras de la región parisina y en Suiza, y pues hace reflexiones filosóficas acerca de la soledad, acerca del confinamiento, desde luego con los temas de fondo como el amor, la guerra, la necesidad de estar solo y de pasear, los pensamientos que trae la caminata. Estoy pues muy emocionado con esa traducción y pues estoy escribiendo pues mi novela que va un poco de pues mis días en la escuela militar, y pues en el marco de la adolescencia pues la experiencia militar ofrece muchos rituales de iniciación y conflictos pues propios también de esa edad, el contacto con el licor, el contacto con la sexualidad. Entonces trato de construir un poco un relato de este pasado con el actual presente, porque muchos de mis excompañeros son actuales militares y pues han vivido el conflicto en primer plano, ¿no? Y en la poesía y en la escritura también narrativa hay como este tinte de denuncia, de plegaria, de visibilidad. Colombia y México, pues nada, como que tienen muchas cosas en común, muchos problemas similares y muchas soluciones también en el horizonte que pues bueno nos hacen hermanos. Soy Camilo Rodríguez, escritor colombiano en México. Escribo crónicas, cuentos y ensayos. He sido invitado a la 6ª edición del ciclo Visita Ancuévano en el marco de la Feria de la Universidad de Guanajuato. Juana Adriana Rocha Luna es una narradora. Hemos conversado con ella a propósito de sus temas, de sus tópicos, de sus obsesiones. Hemos constatado también su formación y sus procesos creativos. Nos ha dado cuenta de lo que pasa con una escritora que, dadas las circunstancias, se mueve hacia la edición y nos deja una muestra de su trabajo en este cuento conocido ahora como Mrs. Pleasant. Todo el mundo cree que su historia de amor es extraordinaria hasta que se da cuenta de que es el personaje secundario. Este en particular surge de una imagen del anillo de compromiso, que es no es un anillo blanco, no es un diamante cualquiera, es un diamante amarillo. En particular en esta historia sí es como un tanto la cobardía del personaje masculino. Dan las cosas por sentado o no exploran más allá de lo que consideran su zona de confort. Eso es, porque al final de cuentas la protagonista sí es un poco más abierta respecto a lo que siente y a lo que está atravesando. No forma parte de ningún proyecto, pero me di cuenta de que se vinculaba con algunos otros textos que yo tenía. Lo de The Kings fue como accidental, retomar a The Kings, que ya es una banda que había mencionado en otro trabajo al menos. Tengo pocos textos donde la gente sea feliz, y es como... es una constante. Siempre son abandonados o están emprendiendo un viaje después de perderlo todo, ese tipo de cuestiones. Es difícil concebirme como escritora porque no tengo como tantas publicaciones, este tipo de cuestiones que siempre tienen cierto peso. Entonces, por cuestiones laborales de pronto sigo escribiendo, más no lo que me encantaría, no tanto la ficción, porque como parte de un medio de comunicación me dedico a escribir guiones, pero son historias totalmente apegadas a la realidad y de pronto eso también bloquea de alguna manera la imaginación. No siempre la alimenta, no siempre motiva. Por ejemplo, me acuerdo mucho de Dostoyevsky, ¿no? Que consultaba la nota roja y eso le inspiraba a escribir. No, a mí me pasa algo muy curioso, es al contrario, es como que a mí me mata la imaginación, me la bloquea, estar tan cerca, tan inmersa en la realidad. Escribir historias, armar historias, lo que tienes como el poder de decidir qué vas a contar. Todo el mundo cree que su historia de amor es extraordinaria, como una gema tallada de forma única. Un diamante amarillo, por ejemplo, montado en oro blanco. Mientras estaban tendidos boca abajo durante el incidente del ataque,
Darío colocó la mano sobre la de Javiera y sintió la dureza de la exótica piedra, ese recordatorio del pacto que no era con él. Al escuchar los disparos y sentirse al borde de la muerte, no dijo nada. Fue Javiera la que murmuró: «Pude quererte como a nadie». La policía actuó de inmediato. Los periódicos y noticieros relatarían al otro día la vergonzosa historia. El empresario tal llegó a la reinauguración del hotel tal de la calle tal en busca del presunto amante de su mujer, visiblemente alcoholizado y armado con un revólver, provocando un caos innecesario, ya que el individuo en cuestión no se hallaba en el lugar. El verdadero escándalo fue otro: la mano de Darío estrujando la de Javiera, la prometida de Enrique Alterio. El detalle no pasó desapercibido al afamado arquitecto, que ahora comprendía por qué tanto interés por parte de su futura segunda esposa en el más joven de sus colaboradores. Todo mundo cree que su historia de amor es extraordinaria, hasta que se da cuenta de que es el personaje secundario. Sigue ahí la novela, escribir una novela. Y también algún texto que refleje un poco la historia de la vida de mi familia, y para variar basado en las pérdidas. Sí es algo que me interesa explorar, entonces tendríamos que ver, irá surgiendo, si se convierte en una novela o simplemente relatar la genealogía. Sí, es enfrentarse a culpas, incluso a resentimientos, no sé, indagar sobre todo. Ya en vida incluso ocurrió, indagar en el pasado de mi abuelo, por ejemplo, que fue una figura muy importante, y date cuenta de niño que no es perfecto, ¿no? Así como que descubres secretos, y era después muy gracioso ver cómo tapaba mentiras. Entonces es como que se te cae la gente de un pedestal, pero nos ocurrió tan pequeños que llegas a la vida adulta como ya habiendo perdonado todo eso. Eso llega en cierta forma, crees que ya sanó, pero sí es como enfrentar cómo te sientes ahora al respecto, o si como adulto estás repitiendo los mismos errores. Sí, creo que sería catártico, y creo que ayudaría a descubrir y a desenredar algunos hilos de ciertas narrativas que hay por ahí en la historia familiar. Creo que sí serviría para, no sé, reencontrar como el origen de cada uno de nosotros dos. O sea, las palabras, elegir las palabras correctas. Creo que es Rosa Montero quien dice que, por ejemplo, el dolor, mientras puedes ponerlo en palabras, estás de gane, porque no es tan profundo como creías, ¿no? Pero mientras está ahí, no hay manera de explicarlo, ¿no? Entonces, como que escribirlo, ya poder hablar de ello, es una manera en que te das cuenta que comienzas a sanar. Mi nombre es Juana Adriana Rocha, soy escritora y editora de Guanajuato Capital, y he sido invitada al 6º ciclo Visitan Cuébano, dentro del marco de la Feria del Libro de la Universidad de Guanajuato. También hemos podido convivir con Jorge Zúñiga, narrador que empieza a recoger frutos de su trabajo con el reconocimiento de certámenes literarios que han llevado, digamos, a la cercanía con sus lectores de esa obra naciente en el ámbito de la prosa. Jorge Zúñiga es de Chiapas, y por eso también nos permite pensar que Visitan Cuébano reúne no solamente a los escritores jóvenes, sino a el mapa literario de la República Mexicana. Llegué hace 3 años con la beca de la Fundación para las Letras. Yo vivía en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, era profesor de inglés. Yo empecé a escribir en el 2015, finales del 2015. Ya había escrito, estudié literatura, entonces ya había escrito algunas cosas muy cortitas, muy sencillas. Luego en 2015 empecé a escribir de forma ya más seria, digamos. Cuando entré a la fundación, que ya fue en el 2017, ya había estado intenté el año anterior, no quedé. Luego me puse a leer mucho, seguí escribiendo.
Al año siguiente me llamaron otra vez, quedé. Para ese momento yo ya tenía un libro de cuentos cortos, pero cuando llegué a la fundación me puse a leer otras cosas, principalmente Alice Munro. Cuando escribí Los días animales me tardé mucho, me tardé como 2 años, ¿no? Pero me di pausas, tuve pausas mientras lo escribía porque era demasiado pesado para mí escribirlo, como que los temas que toca son fuertes todavía para mí. Dije, pues voy a darme un break y voy a escribir algo que a mí me gustaría leer en este momento y que sea rápido, entretenido, pum, 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 pum. Y pensé que una novela negra o la novela policíaca, pues eso es como que es uno de sus principales valores, ¿no? Que es rápida, que es acción aquí, acción allá. Y al mismo tiempo que estaba en el taller de la fundación, llevaba mis cuentos y lo que a mí me parecía así lo mejor que he escrito, siempre resultaba que no, que tenía errores aquí, tenía errores allá. Y hay una cosa que dice David Foster Wallace sobre la escritura de Carver. Cuando otros escritores intentamos hacer lo que hacía él, que es lo que en Carver es silencio, en otros es vacío. Y me di cuenta que mis cuentos en realidad estaban como que eran cortos porque estaban vacíos, ¿no? No tenían ningún tipo de desarrollo, era nada más como que ver algo que ocurre, que vas pasando por una ventana y ves que está ocurriendo algo dentro de la casa. Y lo principal fue que cuando yo escribía cuentos cortos tenía como que el mandato, me decía a mí mismo que no podía escribir sintió ni pensó. Los personajes tenían que transmitirte todo a través de sus acciones y los diálogos, que también siempre han sido como parte fundamental de lo que escribo. Entonces lo que hice para los otros fue intentar explorar más a los personajes, construir más a los personajes. En los viejitos era un narrador que contaba todo y no se metía en ninguno de los personajes, pero en este ya es un personaje que está contando su historia en el momento en que le está pasando. Hola, voy a leer un fragmento de mi cuento Nómadas, que forma parte del libro Los días animales. Cuando finalmente bajamos de la camioneta me doy cuenta de que hace un frío terrible. Adán revisa sus dientes en el retrovisor, acomoda su camisa, se pasa la mano por el pelo, primero a la derecha, luego recuerda que la tiene enyesada y usa la otra. Se ve cansado, como si en lugar de tener 30 fuese 10 años mayor. Tiene ojos claros, cabello oscuro y corto, labios tan delgados que lo hacen parecer inconforme todo el tiempo. Su forma de hablar, como si siempre tuviera la razón, refuerza aún más esa imagen. Atravesamos el estacionamiento subterráneo a paso lento. Es un edificio grande, con espacio para decenas de automóviles, pero a esta hora de la mañana hay poca gente. Reconozco a lo lejos al gato amarillo echado sobre el techo de un suru blanco. No me gusta este lugar, demasiado gris, demasiado frío. La primera vez que vine pensé en una película de terror. A Adán no le molesta el clima. Apenas lleva una sudadera delgada sobre la camisa con el membrete arriba de la bolsa. Arquitectura y diseño lomas. Yo me tengo que abotonar la chamarra de mezclilla y meter las manos en los bolsillos para entrar en calor. En el cielo hay algunas nubes. Le pregunto a Adán si cree que lloverá en el camino de regreso, si necesitaremos cubrir las cajas de alguna forma. Me caga la lluvia, dice. Luego se queda callado. En lugar de molestarme, su rechazo me hace pensar en cuando tenía su edad. No sé si tendría que hacer algo, tomarlo por el brazo y decirle, tranquilo, no te preocupes. La novela que yo escribo es como si estuviese hablando con otras personas y mis cuentos son para estas personas y mi novela es para otro. O sea, como que son cosas totalmente distintas. Creo que cuando uno escribe no tiene que ceñirse a un estilo, ni tiene que casarse con una estética, ni nada de ese tipo, ¿no? Que puedes escribir lo que tú quieras escribir en ese momento y si a la gente le gusta, pues eso también es muy importante. La tarea principal del escritor debería ser llegar a sus lectores, ¿no? Yo te hice el paro cuando pasaste por esto, me dijo por teléfono hace unos días, después de contarme la historia de su ruptura y pedir que lo acompañara por algunas cajas al departamento de su exmujer. Era de noche, podía escuchar la lluvia golpeando rítmicamente la ventana. ¿Es definitivo?, le pregunté. Del otro lado de la línea oí una risita tímida,
como si se hubiese hecho esa pregunta muchas veces antes y ahora fuera una tontería. Esta vez sí, dijo, y colgó. La llamada me arruinó la noche. Comencé a sentirme cansado de repente, sin ganas de nada. Llamé a Mariana. Llevamos 5 meses saliendo. Es casi de mi edad, tiene el cabello largo y ondulado y un dejo de acento norteño que solo se le nota si uno pone mucha atención. Es divorciada y tiene 2 hijos, Santiago y Sebastián, gemelos. Nos llevamos bien. Su ex esposo recoge a los niños el viernes por la tarde y tenemos los fines de semana para nosotros. Usando la lluvia de pretexto, le dije que no podría ir a verla. Quiero decirte algo importante, y si voy a tu casa, insistió ella. Mejor no, voy a acostarme, algo no me cayó bien. ¿Te llamo mañana temprano? Mariana guardó silencio. Suele planearlo todo, desde su día a día hasta nuestros encuentros. No quisiera hablarlo por teléfono, dijo. Entonces el viernes. El viernes. Todos los personajes de esos cuentos están viviendo en lugares distintos a donde nacieron. Entonces, esto de añorar la casa y buscar una nueva casa y lo que significa tener un hogar, más allá de la casa donde vivas y eso, sino construir un hogar, por eso es lo que le da título a ese cuento, y es un tema que aparece en todo el libro, estarse moviendo. Después de sacar una cerveza del refrigerador, apagué todas las luces, abrí la cortina de la habitación y me quedé mirando el movimiento de los árboles bajo la lluvia, los pocos automóviles estacionados, las ventanas del edificio de enfrente. No me gustan las mudanzas, mucho menos en situaciones como la de Adán. Pensar en las historias detrás de cada cosa, decidir quién va a quedarse con qué, llegar, luego de haber establecido lo estrictamente individual, ropa, libros, cepillos de dientes, a las cosas de pareja, sábanas, toallas de él y ella, lo que alguna vez significó algo en la vida en común, aquello que la construía, se convierte repentinamente en un recordatorio de la vida que dejamos. Y entonces hay que rescatar lo que nos corresponde, lo que nosotros dimos a la relación, lo que suponemos servirá más adelante, y dejarle al otro la culpa del fracaso, de lo que ya no será, toda de ser posible. Hola, mi nombre es Jorge Zúñiga, soy narrador, vengo de Chiapas y fui invitado al 6º ciclo Visita en Cuébano en el marco de la Feria del Libro de la Universidad de Guanajuato.